Hola muchachos, ¿cómo están? Nueva semana, nuevo video. Y bueno, antes de entrar al tema de hoy, vamos a revisar la tarea que di la semana anterior. Recuerden que comenzamos a hablar, ¿cierto?, sobre todos estos primeros desafíos que tuvo Chile al momento de hacerse independiente, ¿cierto? Donde hablamos un poco de la consolidación de sus fronteras, ¿cierto? Este problema de tener sus territorios deshabitados, lo cual no generaba la soberanía efectiva, esta diversidad de población que había también y este desconocimiento científico que existía en cuanto a su geografía y sus recursos naturales, ya, pero dentro de todo eso, lo más importante, ¿cierto? El que más quise recalcar y el que más recalco aún, ¿cierto? Es este tema de la soberanía efectiva, entiéndase soberanía efectiva, ¿cierto? En donde se puede ejercer una ley a una población. En este caso, Chile tenía mucho territorio, especialmente lo que era la zona sur, saltándose la zona de la Araucanía, pero no había población que viviera ahí, por ende no tenía sentido ejercer una ley ahí si no había a quien ejercérsela, ¿se entiende? Y en base a eso di las tareas de la página 100, 101 y 103 que vamos a revisar a continuación. Primero tenemos una línea de tiempo con distintos acontecimientos que explicaban ahí relacionados con el tema. La pregunta A dice, ¿por qué es posible afirmar que a partir de 1830 el Estado chileno inicia un proceso de conformación territorial? Simplemente porque a partir de esa década, cuando hay una constitución que ya consolida el sistema político en Chile, se comienzan a realizar distintas políticas para determinar un poco el territorio y a la vez conocer también el territorio. Y ahí con esto, ¿cierto? Simplemente comienza a traer científicos europeos para realizar esta labor. B. ¿En qué década se concentran los esfuerzos del Estado para ejercer soberanía a lo largo del territorio? Y especialmente se dan cuenta a partir de 1840, ¿cierto? Cuando se comienza esta política de extensión, de expansión territorial, dicen el gobierno de Bulnes en 1840, ¿cierto? En 1845 llega a México, como podemos ver ahí. Se crea también la oficina de estadística, o sea, ahí tenemos ya distintas instancias que plantea esta idea a partir de 1840. C. ¿Qué acontecimiento de la línea del tiempo se relaciona con la puesta en peligro de la población originaria? ¿Qué proceso histórico, cierto, abordado en la unidad corresponde a dicho acontecimiento? Primero, cierto, la fundación de Punta Arenas, de Puerto Varas, cierto, y todas estas políticas de expansión que se generan especialmente en la zona sur. Ya, aquí proceso histórico simplemente eso está relacionándose a lo que es la posesión efectiva. En la página 101 ya teníamos un gran texto que había que leer, que analizar, donde explica distintos datos en estos ámbitos del cuadro que había que completar abajo. Dice, dado que permite conocer sobre el tema de investigación relacionado a la geografía de Chile, habla, ¿cierto?, sobre el aspecto físico, sobre la extensión del territorio, la división del territorio, ¿cierto?, sobre los productos que se pueden generar también, ¿cierto?, sobre el tema del clima y de esas cosas para el estilo. ¿Qué utilidad tuvo para Chile conocer esto? Simplemente sacar provecho de sus recursos naturales. Ya insisto con eso, el mayor objetivo que tenía de conocer el territorio era sacar provecho de estos recursos naturales, simplemente conocer su territorio. Características de los habitantes de Chile, y habla un poco sobre la moralidad de las personas, habla también de las costumbres, ¿cierto? Sobre el nivel de educación que tuvieron las personas, el grado de civilización, muy importante eso también, ¿cierto? La cultura, la cantidad de personas que había, la edad más o menos de las personas, el sexo, la cantidad de cada hombre, cada mujer, etcétera, etcétera. ¿Qué utilidad tuvo para Chile conocer esto? Simplemente conocer un poco a su población, generar políticas de dar una unidad, ¿cierto?, cultural, y a la vez también generar este sistema de impuestos que ellos crearon. Después, relacionado con la ley de administración pública, simplemente habla o se relaciona con los efectos de la ley, dónde la ley puede generar mayor efecto, en qué parte del país hay mayor población y todas esas cosas. ¿Qué utilidad tuvo para Chile conocer esta información? Simplemente que ejercer una administración mucho más eficaz, ¿cierto? La burocracia y también la soberanía efectiva. Y después habla sobre los sectores productivos de Chile y la información que nos da habla sobre la agricultura, ¿cierto? Sobre la actividad minera, sobre la actividad industrial. ¿Qué utilidad tuvo esta información para Chile? Simplemente sacar el provecho económico que necesitaba. Y por último, en la página 103 tenemos que hacer un análisis, ¿cierto?, de estas imágenes que tenemos. Acá, la A dice, ¿qué tipo de información pudieron obtener de este tipo de documentos las autoridades de la época con respecto al territorio chileno? Ayuda simplemente a conocer su geografía, su flora y fauna también, a sus pueblos originarios, los sectores productivos que ellos podían tener, etcétera. Y la B dice, ¿qué decisiones pudieron tomar las autoridades, ¿cierto?, a partir de la información recabada de las expediciones científicas? Primero, ¿cierto?, pudieron decidir qué lugares poder
a habitar, ¿cierto? A qué lugares poder sacar provecho, a qué recurso natural darle más énfasis y cosas por el estilo. Y esa fue entonces la actividad de la página de la semana anterior. Ya, hoy día ya vamos a comenzar a ver cómo Chile comienza a expandirse, ¿cierto?, su territorio de manera poblacional, o sea, cómo comienza a generar la posesión efectiva, que era la gran problemática que tuvo Chile en un comienzo, y nos vamos a enfocar hoy especialmente en lo que es la zona sur. Así que vamos a trabajar a partir de la página 111. Insisto, tenemos más que claro que la primera y la principal problemática que tuvo Chile fue generar la posesión efectiva. Ya mucho territorio pertenecía a Chile, pero ese territorio no estaba habitado, ¿se entiende? Además, ¿cierto? Al no estar habitado, estaba dejando pasar todos estos recursos naturales que se podían sacar provecho de ahí. Entendamos, recordemos que Chile, ¿cierto? Y estaba desde la zona de Antofagasta hasta el río Biobío, hasta la Concepción, se saltaba a la zona de la Araucanía, que era del pueblo mapuche, y después todo lo que está al sur, hasta el extremo sur, ¿cierto? Hasta Magallanes, también era de Chile, pero ese era un territorio ya deshabitado. Por ende, Chile, ¿cierto?, comienza a expandirse durante este periodo. El primer gran movimiento, ¿cierto?, de Chile simplemente fue la recuperación de Chiloé. Chile se independiza en el año 1818, en donde todo el grupo realista, el grupo de los españoles, se va a esconder a Chiloé, esta isla, ¿cierto?, este archipiélago que se encuentra ahí. Por ende, ya aún, ¿cierto?, quedando un bastión de resistencia español, la independencia de Chile no estaba en un 100% asegurada. Por ende, en el año 1826, a cargo del general Ramón Freire, Chile, ¿cierto?, finalmente derrota a los españoles, derrota entre comillas, porque más que nada los españoles se rindieron al ver la gran cantidad de ejércitos chilenos que llegaron, y ya con eso, ¿cierto?, los españoles admiten su derrota. Y ahí esto queda demostrado en el tratado que se inicia en el año 1826, y a partir ya del 1829 Chile comienza a ocupar el territorio también de Chile, y por ende es anexa Chile al territorio nacional. Vamos con la ocupación de Magallanes. Cuando hablamos de Magallanes nos referimos a lo que actualmente es la ciudad de Punta Arenas, ¿cierto? El extremo sur. ¿Por qué era importante esta zona para Chile? Primero, tenía una finalidad política. Recuerden que el único paso que existía hasta ese entonces, ¿cierto?, entre que unía el Océano Atlántico y el Océano Pacífico era el estrecho de Magallanes. Por ende, ocupar este territorio, ¿cierto?, políticamente y administrativamente era fundamental para el país, ya que aquí podía generar ciertos distintos impuestos para el traslado comercial de distintos productos, ¿ya? Eh, Hoy en día no es así, hoy en día tenemos el canal de Panamá como el canal más importante, pero en ese tiempo solamente era el estrecho de Magallanes. Por ende, en un comienzo, Chile, ¿cierto?, a partir del año 1841, en el gobierno de Bulnes, comienza a crear fuertes, o sea, lugares como una clase de bases militares, por decirlo de una forma, que ocupara ese territorio y así a la vez protegiera, ¿cierto?, se protegiera sobre cualquier amenaza extranjera. ¿Ya? Y después se crea la famosa ciudad de Punta Arenas, ¿ya? Por ende, políticamente estaba bien asegurado, entre comillas, este territorio. Pero después este interés político también se transforma en un interés económico. ¿Por qué? Porque este territorio también era muy importante por el tema de la ganadería ovina, o sea, la ganadería de las ovejas. Por ende, Chile se siente ese interés, ¿cierto?, en sacar provecho de esta economía y comienza a invitar a familias chilenas, ¿cierto?, a la cual le entregan concesiones, o sea, concesiones, le regalan un pedazo de tierra o simplemente le arriendan pedazos de tierra de manera muy, pero muy barata. No solo a chilenos, sino que también invitaron a distintos europeos, y aquí llegaron también muchos croatas a esta zona. ¿Para qué? Para que pudieran, ¿cierto?, generar esta ganadería ovina. Ahora, al invitar a estas familias ya comienza a generarse también la soberanía efectiva, invitar a estas familias chilenas, invitar a estos colonos europeos, ¿ya? ¿Cuál fue el problema de todo esto, ¿cierto? Y lo vamos a ver un poco más adelante, es que no respetaron, ¿cierto?, a la población aborigen de ahí, ¿cierto?, al pueblo originario que se encontraban en ese territorio. Pero la ocupación de Magallanes entonces primero tuvo una finalidad política, después económica, y se hizo especialmente con regalos de tierra, ¿cierto?, del Estado chileno hacia distintas familias, tanto chilenas como europeas, o también como arriendos de tierras a un precio muy, muy barato. Por ende, eso llamó, ¿cierto?, la atención de la ciudadanía. Se sintieron atraídos por esta oferta y se fueron a vivir a esta zona, lo cual ya ahí comienza a generarse la posesión efectiva de este territorio. Veamos con Yanquihue. Ya cuando hablamos de Yanquihue me refiero a la zona más o menos de Puerto Montt y Valdivia, ¿ya? Este territorio estaba habitado por
comunidades huilliches especialmente, pero era muy poca la población de este pueblo originario, por ende prácticamente el territorio estaba deshabitado. ¿Qué es lo que hicieron entonces los chilenos? Y en este sentido, ¿cierto? El interés que tuvo por este territorio de Chile simplemente fue por un territorio agrícola, ¿ya? Esta zona, un territorio muy, pero muy fértil, lo cual podía generar también la agricultura, lo cual más adelante también este interés económico también va a pasar por un interés forestal. Eh, ¿Y qué es lo que hacen los gobiernos de Chile? Comienza a invitar esta vez a colonos europeos, ya no a chilenos como lo hicieron con Magallanes, sino que netamente colonos europeos, especialmente alemanes, ¿ok? Y tenían que ser familias alemanas católicas, o sea, para más, tenían que tener unos ciertos requisitos. ¿Se dan cuenta? Acá comienza a generarse una inmigración selectiva. El gobierno de Chile que invita a estas familias alemanas, pero no podía ser cualquier familia, tenía que ser familia de una cierta creencia religiosa. En este periodo el Estado chileno no era un Estado laico, la iglesia pertenecía al Estado. Por esa es la razón por la cual, ¿cierto?, llaman familias alemanas católicas, ¿ok? ¿Por qué alemanes y no otros países o no chilenas? Simplemente porque este gobierno, y tal cual lo plantea el libro, sentía que esta familia alemana era mucho más laboriosa, es decir, familias mucho más trabajadores, ¿ok? Llegaron cerca de 3.000 alemanes acá a este periodo y crearon la ciudad de Puerto Montt, ¿cierto? Y Puerto Varas y así, y comenzaron a realizar distintas actividades agropecuarias, ¿cierto? Agrícolas, industriales, ganaderas, lo cual también con eso transforma a este territorio un territorio poblado, lo cual también vuelve a funcionar o vuelve a generarse lo que es la soberanía efectiva. Ahora, una cosa muy interesante también que tuvieron ideológicamente estos gobiernos era simplemente blanquear la población. Y aquí tenemos toda esta idea de progreso y esta idea de civilización que existía en Europa y que también se vincula acá a nuestro país. Ya recuerden que los pueblos originarios en este caso eran considerados incivilizados, eran pueblos originarios que no se sentían con la cultura europea, con la cultura del progreso, por lo cual Chile, ¿cierto? También quería un poco blanquear la población y civilizar a este pueblo originario, ¿ya? Simplemente para que esta posesión efectiva que se estaba generando fuera una posesión efectiva, viviera una población con un cierto grado cultural, ¿cierto? Con un cierto grado de civilización, ¿ya? Por ende, aquí vemos cómo estas ideas que se estaban generando en Europa también influyen en Chile y especialmente con esta idea de blanquear la población. No solo después con esta idea de blanquear la población llegan alemanes, sino que comienzan a llegar italianos, suizos al sur de Chile, ¿cierto? Croatas también, ingleses, o sea, distintos colonos de nacionalidades europeas. Pero aún así, lo más importante, la colonia más importante que tuvo acá el sur de Chile fueron los alemanes. Ahora, ¿cuál fue la importancia de los europeos en nuestro país? Simplemente los europeos trajeron rasgos de su cultura, lo cual, cierto, genera también esta idea de sincretismo cultural en nuestro país, ¿ya? Junto con eso también ayudaron en el tema de economía nacional, ya que ellos comenzaron a realizar estas actividades agropecuarias, obviamente pagaban un impuesto, comenzaron a desarrollar estas grandes industrias que se realizaban en su país y todo ese cuento que podemos ver aquí a continuación y dar el ejemplo. Los alemanes, ¿cierto? Simplemente se ubicaron entre la Araucanía y Punta Arenas, dice, y destacaron por sus labores agrícolas, ganaderas e industriales. Ya, sin ir más lejos, ellos trajeron la industria cervecera acá a Chile. De hecho, en Valdivia está la cervecería austral. La industria de los embutidos, ¿cierto? Crear estas longanizas, ¿cierto? Estas vienesas, todo este trabajo con la carne. Ya, la industria de repostería, de los dulces, o sea, el Kuchen es una comida alemana, ¿cierto? Estas ideas también muy interesantes que trajeron los alemanes a nuestro país. Y ojo que no solo influyeron en esa zona, sino que también en el tiempo Alemania se llamaba Prusia. Y ellos también influenciaron mucho en la educación militar de nuestro país. De hecho, dato free, cuando vemos los desfiles, ¿cierto?, de los militares acá en Chile, la música que suena es música alemana, ¿ya? El uniforme gris es uniforme alemán. Por ende, el ejército chileno está muy influenciado por el ejército alemán y que trajeron estos colonos acá. Los británicos también muy importantes. Los británicos comenzaron a ir a Chile desde el origen de la República Chilena y ellos se ubicaron especialmente en la zona de los puertos, lo que es Valparaíso principalmente, ya y más adelante van a ubicarse especialmente en lo que es la zona norte gracias al salitre, ¿ok? ¿Cuál fue su gran aporte económico? Todo lo que tenía relación con el comercio exterior.
¿Qué pasa con los croatas? Y los croatas comenzaron a llegar también a la segunda mitad del siglo XIX, pero especialmente en la zona austral, lo que actualmente es Magallanes, y ellos crearon cierto industria hotelera, cierto actividades de industria, de comercio y cosas por el estilo, relacionado un poco más con el turismo. Italianos también llegaron, ¿cierto?, a partir a mitad del siglo XIX, también se ubicaron a lo largo de Chile, pero especialmente en la zona sur, y lo mismo ellos comenzaron a traer, ¿cierto?, comidas que va, perdón, actividad económica que va relacionada un poco con el ámbito de las comidas, distintos restaurantes y cosas así. De hecho, las pastas, trajeron las pastas acá a nuestro país. Y en el libro no lo menciona, yo quiero destacar también a los suizos también que llegaron a la zona sur de Chile y ellos trajeron toda esta actividad ganadera, especialmente lo que es relacionado con los lácteos, ¿ok? De hecho, hoy en día en el sur tenemos la industria Column, que es una industria muy importante relacionada en este ámbito, y esa la trajeron los suizos, ¿ok? Los yogures, ¿cierto? El trabajo con la leche, el chocolate y cosas por el estilo. Por ende, si se dan cuenta, la migración europea acá al sur de nuestro país, ¿cierto? A lo largo de nuestro país, trajo grandes beneficios económicos para el país, ya que se desarrollaron distintas actividades industriales, distintas actividades económicas que permitieron un poco también ayudar al país, pero también trajeron características culturales que después se impregnaron también en nosotros. O sea, si usted va a la zona sur, si usted va a Valdivia, ve un poco características físicas de la población de allá que tiene más o menos rasgos europeos. El tipo de construcción de sus casas también, son casas al estilo muy suizo, ¿cierto? Del década del 20, construcciones muy, muy al estilo europeo, suizo, alemán, cosas por el estilo, y también las comidas que ya les estoy comentando. Así que muy interesante también el aporte que generaron los europeos. ¿Qué pasa con los pueblos originarios? ¿Cuál fue la consecuencia de los pueblos originarios? Y claramente fue totalmente negativo, ya que ocuparon sus territorios. ¿Qué pasó con la zona de Magallanes? Aquí vivían los Selknam, ¿cierto? Vivían los Yaganes también. ¿Qué pasó con ellos? Simplemente fueron aniquilados por por estas familias chilenas y por estos europeos que llegaron al extremo sur. ¿Por qué? Porque el Estado chileno no respetó, ¿cierto? No respetó la cultura de estos pueblos originarios, no entendió su tipo de vida, no entendió cuál era su territorio, etcétera. Por ende, simplemente le quitaron estos territorios a estos pueblos, ¿cierto? Y se la entregaron a estos colonos que llegaron a esa zona. Lo cual, ¿cierto? Poco a poco, estos pueblos originarios intentaban recuperar su territorio y eran simplemente aniquilados. Otra característica importante, estos se dedicaban a lo que era la caza, ganadería ovina en este sentido. Por ende, para poder subsistir, estos pueblos originarios, especialmente los Selknam, iban y le robaban las ovejas a estos colonos para poder alimentarse, y estos simplemente los castigaban, los mataban, los capturaban. Muchos fueron enviados a Europa a zoológicos humanos y cosas por el estilo. Por ende, muy, pero muy triste lo que pasó con los pueblos originarios en este territorio. Prácticamente lo aniquilaron a los Selknam, o sea, los extinguieron, los mataron a todos. Aún así, esto generó mucha, mucha controversia, y después comienza para poder, entre comillas, proteger a estos pueblos originarios, comienzan a enviar misiones religiosas, ¿ya? Lo cual en cierta parte funciona en un cierto grado, ya que muchos de estos pueblos originarios aceptaron, ¿cierto? Irse a vivir a una comunidad religiosa, pero eso también les hizo cambiar toda su cultura. Comenzaron a vestirse de una manera distinta, comenzaron a creer en un Dios distinto y cosas por el estilo. Por ende, toda esta idea, ¿cierto?, de la expansión territorial para los pueblos originarios fue muy, pero muy, muy negativa, ¿ya? Ahora, obviamente, con toda esta idea de progreso que está en Europa, había que civilizar a estas culturas. No se respetó una cultura distinta, simplemente se vio como una cultura inferior, por ende había que civilizarla, ya que formaban parte del territorio chileno. ¿Qué pasa con la zona de Valdivia y Anquihue? Aquí se entregaron concesiones de tierra, es decir, les compraban, ¿cierto?, estas tierras a los indígenas, pero entre comillas les compraban porque le entregaban un valor, le entregaban menos dinero de lo que realmente costaba el territorio, y aún así, ¿cierto? Los colonos que llegaban a esta zona, especialmente alemanes y suizos, ¿cierto? Comenzaron así a expandirse aún más en su territorio. Por ende, también los huilliches sufrieron toda esta historia de que prácticamente le robaron, le quitaron su territorio, ¿ya? Así que para los pueblos originarios fue algo muy, pero muy negativo todo este tema de la ocupación, ¿cierto?, del sur de Chile. Aún así, entonces podemos ver cómo Chile en este sentido se expande ya poblacionalmente hacia la zona de Magallanes, hacia la zona de Yanquihue, y comienza a generar la posesión efectiva.
en la zona yanquihue gracias a los colonos europeos, especialmente a los alemanes, y en el extremo sur a algunas familias chilenas y a algunas, ¿cierto?, familias o colonos europeos. Lo cual, ¿cierto?, trajo cosas muy positivas para el Estado chileno, económicamente muy, pero muy bien, ¿cierto? Habitó ese territorio, por ende genera la posesión efectiva. Los europeos, ¿cierto? Gracias a sus actividades económicas también ayudaron al país. O nos trajeron también, o se impregnaron rasgos culturales también de los europeos, como por ejemplo su comida, su forma de construir, sus industrias, sus productos, o sus comida, ya los dije, pero para los pueblos originarios fue totalmente negativo, ya que simplemente les robaron su territorio y les cambiaron su dinámica de vida, les cambiaron su cultura o simplemente los aniquilaron, como fue en el caso de los Selknam. Así que eso, chicos, espero que haya quedado claro. Cualquier duda me la realizan el día miércoles, y la actividad de hoy simplemente va a ser la página 104, 105, 106 y 107 de su libro. ¿Ok? Que esté muy bien, cuídense mucho. Chao, 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 chao.